No, no hay problema. Sí se ve perfectamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el curso. Como se dijo, el curso de Derecho Penal, parte general. Estas son las referencias bibliográficas para la primera parte. Para esta primera parte vamos a ver hasta dónde logramos avanzar. Entonces, la primera parte que yo le he planteado así es la enseñanza del derecho penal como metodología. Todos los que abren un manual, si han abierto un manual de derecho penal, se van a topar con que muchos de los autores empiezan hablando de la teoría de la pena, con la teoría de la pena, no está mal, mientras que otros empiezan hablando con la definición del derecho penal, y la gran mayoría, y en su gran mayoría se empieza hablando desde la división del derecho penal en sus dos, si es que se quiere, formas: derecho penal subjetivo y derecho penal objetivo. Y esta es la forma en la que yo me gusta enseñar a mí el derecho penal, el inicio de la parte general. Entonces, el derecho penal, de un lado, se lo ve como derecho penal subjetivo, ¿ya? Y de otro lado, se lo ve como derecho penal objetivo. Derecho penal subjetivo es lo que conocemos como el jus puniendi. Derecho penal objetivo es lo que se conoce como jus poenale. Así se encuentra. Ya vamos a ir viendo estos temas un poco más a profundidad. ¿Qué es lo que se estudia en la cuestión del derecho penal subjetivo? Los principios, básicamente los principios. Los principios, entre otros: legalidad, mínima intervención, lesividad y culpabilidad. Otros autores, va a depender de la postura del autor y de la voluntad del autor, de tratar otros principios que también en su momento los veremos, si es que hace falta. Por ejemplo, hay quienes aquí, en la parte general, hablan de principios procesales como el non bis in idem o ne bis in idem, como también se conoce. Hay quienes aquí hablan del principio de responsabilidad subjetiva, principio de proporcionalidad, principio de dolo culpa, que tiene que ver con el principio de responsabilidad subjetiva, ¿verdad? Principio de inocencia, pero que yo digo, ya estaría tratado en uno de estos 4 principios. Más o menos estos principios son los esenciales de la parte general. No estamos viendo aquí principios de procesales, es un curso de parte general, entonces no vamos a ver principios como objetividad, principio de imparcialidad, ¿no es cierto? Principio de oportunidad, esos principios que al menos en la legislación ecuatoriana están, no, y que van guiados a jueces, unos y otros, a fiscales, no los vamos a ver aquí. Y de su lado, en el derecho penal objetivo, vamos a tratar la teoría de la norma en general, la teoría de la norma penal en particular, los efectos de la ley penal y la interpretación penal. Lo que en la teoría general del derecho, valga la redundancia, en general se conoce como efectos en el tiempo y efectos en el espacio de la ley. De una redacción normativa, pues vamos a tener presente a la cuestión de la teoría de la norma. Y bueno, yo empiezo por derecho penal subjetivo. La mayoría de manuales invierte esta cuestión y empieza por el derecho penal objetivo. Yo no le veo complicación en que se empiece por uno u otro concepto. Pero bueno, a mí me gusta empezar por derecho penal subjetivo. ¿Qué se entiende por derecho penal subjetivo? Hay quienes dicen que la función del derecho penal es amenazar con penas, y el derecho penal justamente impone esas penas y las ejecuta. Otros plantean que la función del derecho penal es la paz y la convivencia social. Bueno, aquí esta cuestión es debatible, no me voy a meter en eso. Yo particularmente no creo en esos fines y funciones del derecho penal. Si alguien está levantando la mano, puede hablar. ¿Sí? ¿Alguien está levantando la mano? Si es que quiere la palabra. Dice Yanera Encalada que ha levantado la mano.
necesita hablar. Bueno, podría dejarlo por el chat. Según el chat dice que no vale, no le sirve el micrófono. Bueno, Lo que está preguntando es si nos va a compartir las láminas en las cuales está basándose para poder dar la explicación. Ah, sí, justamente para las personas que no estuvieron la anterior semana, perdón por omitir eso, partí del supuesto de que la mayoría tenía entendido eso. En el Google Drive están justamente estas diapositivas. Estas diapositivas las he diseñado con un grupo de estudio que formamos en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Justamente las láminas toman de distintos autores, pero hemos tomado un libro base, en su gran mayoría, que es el libro de Diego Manuel Luxón Peña, profesor español, profesor de Alcalá. Pero sin perjuicio de que también en ciertos momentos se citen otros autores. Las láminas están en el Drive, la primera parte, ¿sí? Llegan hasta la estructura del tipo, la teoría del tipo. Luego en su momento se les compartirá la segunda parte de las diapositivas. Son alrededor de 120 láminas la primera parte, ¿ok? Entonces yo decía que esto de la convivencia y la paz social, bueno, es debatible. La persona que me está preguntando sobre el Drive, se les compartió a cada uno por el correo, incluso en el grupo de WhatsApp, en el chat. Entendería que si no está, y si está alguien aquí de los organizadores, que me ayude comunicándose con esta persona para que le pasen por correo o le agreguen al WhatsApp si es que no está, por favor. Yo decía que esta cuestión de la paz y convivencia social, esto también se estudia en la teoría general del derecho como un fin y una función del derecho en general, ¿no? Que dice que el derecho está para regular la convivencia humana, para regular la conducta humana y que busca la justicia, la paz y la armonía social. Esto es debatible y va a depender de la cuestión de la postura teórica que cada uno tenga del derecho y del derecho penal. Mi postura no va por ese lado. Por eso es que yo he puesto ahí unas incógnitas, pero en la mayoría de manuales se va a encontrar con esto. El derecho penal busca la paz y la convivencia social a través de la protección de bienes jurídicos. ¿Cuáles bienes jurídicos? Bueno, de aquellos bienes jurídicos que cree el legislador que son importantes y de vital protección. Por ejemplo, Gimbernard, en la obra del derecho penal como concepto, método y ciencia, nos da una definición de derecho penal subjetivo y dice que es la facultad reglada de determinar las infracciones y poner y ejecutar las penas por parte de la comunidad legítimamente autorizada. Si ustedes ven lo que está ahí resaltado, yo he resaltado facultad reglada y comunidad legítimamente autorizada. ¿Por qué? Primero porque comparto y concuerdo con la primera parte, que es una facultad. No sé si podría hablarse del derecho penal subjetivo, y ya más adelante lo voy a explicar, como derecho a castigo o derecho del castigo, porque ustedes han escuchado que se traduce así. Jus puniendi se lo traduce como derecho de castigo o derecho a castigar. Y ahí un poco choca con la cuestión de los principios incluso del derecho, si es que en derecho público existe, es decir, el Estado tiene derecho. Ahí hay un choque. O sea, el Estado, los funcionarios públicos no tienen derechos cuando están me refiero en funciones, no como derechos humanos, pero cuando están en funciones, no, por ejemplo, para que se me entienda, el presidente de la República, en el caso ecuatoriano, que tiene que por mandato constitucional puede dictaminar reglamentos a las leyes, ¿verdad? Él no dice yo tengo derecho a hacer un reglamento, porque no es un derecho subjetivo, sino más bien en derecho público, el principio que rige es el principio, como todos saben, de legalidad. Y entonces hablamos más bien, lo correcto sería hablar de más bien de facultades o de mandatos que se le da desde esa postura idealista que es el contractualismo, ¿verdad? Y entonces yo me apego más bien a que lo correcto es decir que derecho penal subjetivo es una facultad, ¿sí? Y luego dice, reglada por parte de la comunidad legítimamente autorizada. Volvemos a caer. Estamos en la cuestión idealista del contractualismo, ¿no es cierto? Von Lis decía, por ejemplo, que el derecho subjetivo se lo debe entender como el derecho de amenazar con penas, así como, en el caso particular, a imponerlas y ejecutarlas, que es lo que está arriba desglosado. Pero, ¿cuál es la comunidad legítimamente autorizada? O sea, el Estado es una comunidad, es una comunidad legítimamente autorizada. Bueno,
no nos compete ese tema aquí dilucidarlo, puede tratarse en la teoría general del derecho, en el derecho constitucional, si es que alguien cree en la representación, ¿no es cierto?, en la teoría de la representación. Yo particularmente no. Yo más bien hablo desde mi postura de la teoría general del derecho de imposiciones, ¿no? Que en este caso sí se pueden llamar normas penales, pero siguen siendo imposiciones. Bueno, aquí he puesto una observación, dice el funcionalismo normativista. En algún momento, ojalá haya tiempo de conversar sobre esto. Aquí me estoy haciendo referencia a la teoría de Jacobs. ¿Ya? Ya en su momento lo vamos a ver en la teoría del bien jurídico. Sí, la postura de Jacobs respecto del bien jurídico, del bien jurídico, perdón, de la función del derecho penal. Si es o no proteger bienes jurídicos o estamos ante el fin y la función de más bien proteger solo la vigencia de la norma. Bueno, la pregunta es esta, y bueno, ya se me pasó la lámina, pero iba a ser una pregunta. ¿Qué creen que es primero, el derecho penal objetivo o el derecho penal subjetivo? Decimos que el derecho penal se lo define desde dos posturas, o de dos vertientes, si es que se quiere. Derecho penal subjetivo, ya lo estamos viendo, y derecho penal objetivo. Derecho penal subjetivo estamos diciendo que es esa facultad reglada, véanle como quieran, derecho de castigo del Estado, imponer penas, ejecutarlas, y el derecho penal objetivo, que lo vamos a ver más adelante, pero se adelanta, es a que, si es que quieren ese conjunto de normas, ya, así se lo define. ¿Qué es primero, el derecho penal subjetivo o el derecho penal objetivo? Enrique Gimbernal contesta esta pregunta y plantea que lo que es primero es el derecho penal subjetivo. Es decir, el derecho penal objetivo va a ser consecuencia del derecho penal subjetivo y tiene sentido. O sea, lo que quiere decir es que en primer lugar se entrega esa facultad al Estado para que cree todas las normas, ¿no? Desde el monopolio estatal, desde la producción normativa, todas las normas, entre ellas las normas penales, y entonces lo que primero existiría sería esa potestad, ¿no? Ese mandato, incluso por principio de reserva de ley, y después tendríamos las normas penales como tal. En un sentido de doble cara de una misma moneda. Si es que se quiere, entre comillas, se legitimarían uno con otro concepto. El jus puniendi, de un lado, busca delimitar la irracionalidad y establecer los límites del jus puniendi, y de otro, también la justificación del castigo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con la justificación del castigo? A lo que se mencionaba anteriormente. De un lado, dicen, limitar la irracionalidad del Estado, vamos a tratar de verlo gráficamente, pero de otro lado también la justificación de ese castigo. En el derecho penal, ¿cómo se expresa ese castigo? En el derecho penal se expresa ese castigo con penas. Y en el caso ecuatoriano, penas privativas de libertad, medidas de seguridad, y en algunos países, incluso con la vida, existen penas de muerte, ¿verdad? En ese sentido, entonces, la justificación del castigo, si bien es cierto, es parte del derecho penal subjetivo, no cabe revisar aquí. Lo vamos a tratar de revisar más bien en la teoría de la pena. Lo que decía hace un momento, un estado irracional, un poder punitivo irracional. No existe estado racional. No lo digo yo, eso se lo puede ver, por ejemplo, en Ferrajoli, ¿ya? Dice, no existe un estado racional. Todo estado, todo poder desde el estado se puede desbordar si es que no hay quien lo controle. Y entonces gráficamente esto, tomando un poco la postura del profesor argentino Zaffaroni, para que se grafique, él nos habla de el poder punitivo gráficamente como un río, como un caudal que puede ser desbordado, mientras que el derecho penal subjetivo condensado en aquellos principios, pues vendrían a ser esas compuertas, si es que se quiere, que de alguna manera regulan el caudal.
ese caudal de irracionalidad. Él nos habla, hay unos videos donde él plantea estas palabras, nos habla de que los principios actúan como filtros inteligentes, ¿verdad? Y no solo los principios, incluso toda la teoría del delito. Entonces, como decía, ¿qué principios rectores vamos a ver en la parte general? Sin perjuicio de que se puedan el día de mañana, por ejemplo, ampliar con otros principios. Principio de legalidad, principio de mínima intervención, principio de lesividad, principio de culpabilidad. Antes de empezar con el principio de mínima intervención, aquí cabe plantearse alguna pregunta. O sea, en realidad los principios limitan al estado irracional. Hay quienes pueden decir que sí, hay quienes pueden decir que no. Si es que, por ejemplo, vemos al derecho penal, y que de hecho hay que verlo así, y ahí yo sí acojo la postura de Alberto Binder, por ejemplo, quien niegue el carácter violento, quien niegue la violencia del derecho penal, pues, o sea, no entiende el derecho penal. Y en ese sentido, un poco, Zaffaroni también lo entiende así. O sea, el derecho penal es violencia. El sistema penal es violento. ¿Ya? ¿Ha habido sistema penal siempre? Sí, sí ha habido sistema penal siempre. ¿Ha habido el sistema penal que tenemos ahora? No. Eso es debatible. ¿No es cierto? Pasamos de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio, ¿verdad? Pero sistema penal ha habido siempre. Pues antes se mataban a las mujeres, a aquellas que se consideraban brujas, ¿verdad? Si una mujer era científica, la consideraban bruja. Se penalizaba la orientación sexual, ¿no? Se criminalizó en algún momento, y esto se lo ve incluso en la historia del derecho laboral, por ejemplo, se criminalizó, perdón, la mendicidad, leyes de policía, ¿verdad? En ese sentido, entonces, sistema penal siempre ha existido. La pregunta es entonces, ¿el sistema penal que tenemos ahora, de alguna manera, es mejor o peor al que teníamos? Bueno, estas preguntas quedan para resolverlas, ¿ya? Dan preguntas si es que se quiere incluso que se las podía tratar en la filosofía del derecho, porque la cuestión violenta también no es solo propia del derecho penal. Acá es donde más se expresa, pero el carácter coactivo que tiene el derecho, coercitivo de un lado y coactivo de otro, ese carácter coactivo se expresa de mayor forma violenta en el derecho penal. Pero bueno, Zaffaroni también dice, sí, o sea, quien solo, o sea, si solo, quien solo ve muerte, horror en el derecho penal también está equivocado. ¿Es eso derecho penal? Sí, pero ¿es solo eso? No. El derecho penal también es un saber normativo, dice el maestro argentino. Yo ahí un poco choco porque, a ver, ¿de dónde nace la producción normativa? Del Estado, ¿no? En el caso de nuestros países democráticos, por ejemplo, en los que existe la división, entre comillas, de poderes o de funciones, como es lo correcto, pues sí, las normas, ese saber, esa producción normativa está en un órgano establecido, lo que conocemos incluso como fuentes materiales directas del derecho, ¿no es cierto? Los órganos de donde emana el derecho. En caso de las leyes, pues de la legislatura, no sé, en nuestro país la Asamblea Nacional, en otros países congresos, en la mayoría de países conocidos como congresos. Y entonces, pero ese congreso, ese órgano de producción normativa, eso no es parte del poder igual, del poder estatal. Pues sí, es parte del poder estatal. Y entonces, en ese sentido, pues decir que el derecho penal es solo un saber normativo, a mí me deja la cosa en el aire. No sé si me estoy haciendo entender. Pero bueno, ver solo lo perverso, esa perversidad histórica de la que hice mención hace un momento, ¿no? Aquellas leyes que perseguían a la mujer en algún momento, leyes que perseguían a quienes estaban, cuando había bastante la influencia de la religión, ¿no? Recuerden, Galilei perdió la
vida por contradecir las posturas de la iglesia que estaban, que se entendían hasta incluso como científicas, ¿no? O sea, la cuestión de cómo es la Tierra, la forma de la Tierra, ya Galilei contradecía eso. Y bueno, entonces, pero ver solo lo perverso de aquellos sistemas penales, nos dice el profesor Zaffaroni, no es correcto. También se cita una función del derecho penal ligada al derecho penal subjetivo, que es interesante. Si ustedes leen varios manuales, se van a topar qué es el jus puniendi, la facultad, el derecho que tiene el Estado de castigar. ¿Y para qué está? ¿Para qué está el derecho penal? ¿Para qué está el jus puniendi? Dice, es para legitimar ¿para qué está el derecho penal? Está para legitimar el jus puniendi. Es decir, legitimar el castigo. Zaffaroni dice, no necesariamente está solo para legitimar el castigo, sino más bien deberíamos verlo de otra perspectiva. El derecho penal no está para legitimar el castigo, sino para contenerlo, para acotarlo y para reducirlo. Pero ahí surge otra pregunta. ¿Permite que el Estado de Derecho subsista y no se pase a un Estado totalitario? Bueno, eso nos dice Zaffaroni, ¿ya? Tener esta postura respecto de la función del derecho penal no permite que regresemos de estados totalitarios, dice él, sino que nos mantengamos en un Estado democrático, en un Estado social, ¿ya? O en el caso como dice el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, un Estado social, democrático de derechos y justicia. Eso es cuestionable. Yo me sigo manteniendo la postura de que eso es cuestionable. En realidad, o sea, verlo hacia el derecho penal románticamente, o sea, solo por el hecho de decir que el derecho penal frena ese poder democrático. ¿No estamos bajo regímenes totalitarios? Cierto es, en el Ecuador no existe un régimen dictatorial, o sea, un gobierno de facto, pero recuerden, se han dado gobiernos totalitarios bajo el sello de democracias. En muchos países se sigue viviendo, si es que se quiere, épocas coloniales bajo el sello de repúblicas. Entonces, eso es lo cuestionable. Pero bueno, ¿cuándo debe intervenir la legislación penal? ¿Qué es el principio de reserva de ley? En la Constitución ecuatoriana, el principio de reserva de ley está por el 132, 134 de la Constitución. ¿Hace referencia a qué? A que solo por acto normativo o ley, si es que se quiere una ley, recuerden, la ley es una clase de norma jurídica, pero ley, es decir, que obedece a un órgano y a un procedimiento establecido, ¿verdad? Se pueden regular ciertas, no me gusta el término, pero regular ciertos aspectos de la juridicidad. Ya no sé si me hago entender. Es decir, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, se requiere de ley, entre otras cosas, para tipificar los delitos. O sea, no se puede plantear delitos en ordenanzas, no se puede plantear delitos en reglamentos, no se puede plantear ordenanzas en cualquier otra decisión del poder, de funcionario o de poder público, no, me refiero a acuerdos ministeriales, por ejemplo. O sea, los tipos penales solo están en leyes. En el caso ecuatoriano tenemos una ley que se conoce como código y en nuestra legislación es de carácter orgánico. Desde la postura kelseniana, desde la ficticia pirámide de Kelsen, pues tiene jerarquía normativa, ¿verdad? Y en el caso de que se quiera establecer reformas a los tipos, pues hay que obedecer a un procedimiento que dependerá de cada país, tanto cualitativo como cuantitativo. Y cuando nos hacemos la pregunta de cuándo debe intervenir el derecho penal, claro, estamos diciendo entonces que si es que la pregunta es cuándo debe intervenir la legislación penal, estamos diciendo que no siempre va a intervenir. A eso nos lleva la pregunta, ¿verdad?
Max Ernst Mayr, un jurista alemán, planteaba los factores para entender, los factores en los cuales se divide esta mínima intervención. Aquí ya estoy en el principio de mínima intervención. Mayr hablaba de que ese bien jurídico tiene que ser merecedor de protección y está en función de un contexto, ¿verdad? Nos hablaba también de la necesidad de protección. Esto está en función de la atacabilidad. No digo acatabilidad, de acatar, sino de ataque, atacabilidad. Pone un ejemplo. O sea, dice, un bien mueble es más atacable que un bien inmueble. ¿No es cierto? Es decir, robar o hurtar, no vamos a meternos ahorita en la diferenciación de la parte especial, ¿ya? Vamos a tomar, bueno, por hurto, en el que no ha habido fuerza. Una bicicleta el bien es más atacable que intentar llevarse un bien inmueble, es decir, un edificio. ¿Me hago entender? Pero, sobre todo para Mayr, lo más importante es la capacidad de protección. Puede ser que el bien jurídico sea merecedor de protección, puede ser que el bien jurídico necesite de protección, pero lo que nos interesa es la capacidad de protección. Mayr dice, la legislación penal, en el caso nuestro, los asambleístas deben entender y aprender a aceptar la incapacidad que tiene la legislación penal, so pena de salir mal parado. Decía como Gimbernat pone ahí la frase como un general herido en batalla. ¿A qué me estoy queriendo referir? Por ejemplo, merecedor de protección, es necesitado de protección. Por ejemplo, punir. Yo no sé, por ejemplo, la orientación sexual o las relaciones sexuales, y no hilemos filo, no estoy refiriéndome a con menores porque ahí hay delitos, sino una relación sexual de una pareja, por decir, en un carro, ¿ya? O por ejemplo, algo más extremo, que se prohíba las relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? Si es que bajáramos aquellos supuestos que están en ciertas religiones a la legislación. Puede ser que exista un bien merecedor porque estaría en función de un contexto, ¿ya? Es decir, que en un pequeño contexto social se acepte eso. Pero en realidad existe capacidad de protección. El Estado va a poder en realidad prohibir eso con una norma. O sea, la pregunta, si es que no se me está entendiendo, en realidad la norma va por el hecho de que se ponga eso en un tipo, ¿ya? So pena de privación de libertad, la gente no va a tener relaciones sexuales. Eso es lo relevante de esto. Bueno, antes de ir al principio de legalidad, quiero acabar con el principio de mínima intervención. Esto no está trabajado en las láminas, lo que voy a decir a continuación, pero lo van a deducir y lo van a entender. Al principio de mínima intervención en realidad se lo encuentra en la mayoría de textos, sobre todo españoles y la traducción alemana, de aquellas traducciones bien hechas, se lo encuentra como principio de subsidiariedad. Luxón Peña plantea que se empezó a hablar de principio de mínima intervención, que es así como lo conocemos muchos de los estudiantes, o al menos así lo entendía yo en las clases, es por influencia de Muñoz Conde, con una de sus obras en 1975, en el contexto español. Recuerden ustedes que a nosotros, al menos en Latinoamérica, tenemos una influencia sobre todo europea en la cuestión de la dogmática penal y sobre todo española. Las traducciones de los alemanes a España llegaron, sin miedo a equivocarme, diría yo, por Jiménez de Azúa, Luis Jiménez de Azúa. Pero recuerden que Jiménez de Azúa se exilió en Argentina y fue profesor en Argentina. Y de ahí que conocemos la dogmática española y la dogmática alemana, yo diría por el profesor Jiménez de Azúa. Bueno,
llámenle principio de mínima intervención, llámenle principio de subsidiariedad, se entiende de igual manera. ¿Qué carácter tiene el derecho penal en función del principio de mínima intervención o intervención mínima? Primero, un carácter de última ratio o de extrema ratio, en primer lugar. Y en segundo lugar, un carácter fragmentario. ¿A qué hago referencia con lo primero? En el carácter de última ratio o de extrema ratio está la subsidiariedad. ¿Qué quiere decir? Que el derecho penal solo debe intervenir cuando otros mecanismos extrapenales no son suficientes para proteger bienes jurídicos importantes o que la sociedad o el legislador ha creído importantes. ¿Ya? Pero también, de otro lado, no solo mecanismos extrapenales, sino en la propia imposición de las penas. Se habla de última ratio, se habla de mínima intervención cuando se imponen las penas de un delito, no las más graves, sino las menos graves. En otras palabras, se debe tener como objetivo eso, plantear penas menos graves a las más graves. ¿Ya? Obviamente, como todos saben, existen para los delitos, ya en la parte especial, agravantes, ¿verdad? Pero el derecho penal ha de procurar plantear las penas más leves, si es que se quiere. Tomemos en cuenta que el derecho penal, lo decía von Lis, es la carta magna del delincuente. El derecho penal está para proteger al delincuente del poder irracional del Estado, ¿verdad? Y de otro lado, el otro carácter, ¿no? Recuerden, última ratio, extrema ratio, ahí está el carácter subsidiario, que en las aulas se nos enseña así, carácter subsidiario y carácter fragmentario. Bueno, el subsidiario está dentro de la última ratio, y el carácter fragmentario nos habla de que el derecho penal solo actuará cuando existan ataques graves a bienes jurídicos, ¿ya? Y esto nos conduce a, más bien, conduce a la legislación penal a que se dejen de criminalizar ciertas conductas, pero también, ¿no?, se incriminen otras conductas. No sé si me hago entender. A lo largo del desarrollo, a lo largo del desarrollo, si es que quieren, de las fuentes históricas de la norma penal que esté en vigencia ahorita, ¿no? Me refiero al Código Penal, al Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo. El Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador entró en vigencia en el año 2014, si es que no me equivoco. Antes del Código Orgánico Integral Penal tuvimos un Código Penal, ¿ya? Y aparte teníamos un Código de Procedimiento Penal. Ahora por eso es Código Orgánico Integral. Pero miren, por ejemplo, el tema de la orientación sexual fue punible hasta el año de 1998, en año en el que se dejó de perseguir como delito. Y entonces, justamente la mínima intervención, de un lado, ayuda de ley lata, de ley ferenda, como todos los principios, para decir cierta conducta es penalmente relevante o esta conducta ya no es penalmente relevante. Principio de legalidad. Esto del límite derivado del fundamento político del derecho penal es tomado de Santiago Mirpuy. Él hace una clasificación interesante de todos los principios. Cuando acabemos los 4 principios, que yo les llamo elementales o generales, voy a hacer la exposición de la postura de Mirpuy más condensada, como él la trata en su manual. Pero bueno, ¿dónde se condensa este límite derivado del fundamento político del derecho penal? En aquella máxima latina: nullum crimen, nulla poena sine lege. Esta frase, ¿a quién se la debemos? Casi como en todo el derecho penal, a los alemanes. En este caso, a Feuerbach. La legalidad, sí, sabemos que tiene su origen en la Revolución Francesa, ¿verdad? Y es el fundamento del Estado de Derecho. Ya, aquí yo he puesto una incógnita en el mismo sentido de las primeras, ¿no? Yo no comparto esta postura, ya. A mí me cuesta
aterrizar en estas posturas ideales de que el contrato social, de que la ley es la racionalidad, un poco como lo decía incluso Jiménez de Azúa, o que el Estado es aquel paladín de la ética. A mí eso no me acaba de convencer, más aún con la realidad que al menos en el Ecuador se vive. O sea, la pregunta es eso, o sea, ¿qué pasa cuando el Estado, que supuestamente ¿no? defiende bienes jurídicos a través del derecho penal y a través de ese mismo derecho penal frena su irracionalidad y tiene el poder normativo? ¿Qué pasa cuando ese Estado es un Estado, pues, como vemos, o al menos yo lo digo, sin miedo en el país, en nuestro país, en el Ecuador, un Estado mafioso, en el que las altas esferas y de todos los poderes del Estado, de las funciones del Estado, tanto del Ejecutivo, tanto del legislativo, tanto del judicial y en las incluso en las otras dos funciones, incluso en las otras dos funciones del Estado que creo que solo Ecuador y Venezuela tienen, me refiero al poder, al poder, al poder de control y al poder de, perdón, a la función de control y transparencia, ¿no? Y a la función electoral, también se han tenido casos de corrupción, ¿no es cierto? Y entonces en ese sentido a mí me cuesta creer que el Estado de Derecho se pueda divinizar ese Estado de Derecho, ¿ya? Y por eso es que están ahí esas incógnitas. Aquí hay una frase que está tomada de Jiménez de Azúa, justamente él habla que, si es que la leen, pero en resumen, plantea que este pensamiento de la ley, del principio de legalidad, nos viene incluso del pensamiento de Beccaria, ¿no? En el siglo, perdón, en la década de los años 60 del siglo XVII, ¿no es cierto? 1650 y algo creo que es, más o menos. Beccaria expone su obra cumbre, que es de los delitos y de las penas. Para muchos estudiosos del derecho penal, en esta obra Beccaria, cuando establece justamente la proporcionalidad que debe existir entre la pena versus el delito cometido, justamente humaniza el derecho penal. Y ahí se plantea que empieza la humanización del derecho penal como tal. Y obviamente, Beccaria usaba justamente el pensamiento contractualista, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta, ¿no?, que por fecha, Beccaria es anterior incluso a la Revolución Francesa, donde habíamos dicho en la lámina anterior, se condensa el principio de legalidad. Pero eso no significa que no se haya tenido un desarrollo en el pensamiento filosófico en la época. Y entonces, Beccaria ya nos habla de que debe existir una ley, ¿no?, que de alguna manera da seguridad jurídica, no lo dice en esos términos, no habla de la seguridad jurídica, pero daría seguridad jurídica a quien incluso va a cometer una acción, y de ese modo estaría limitándose al poder irracional del Estado, pues, porque recuerden ustedes, en los estados totalitarios, en los estados absolutistas, en los estados monárquicos, pues la cuestión de la pena estaba librada a cómo amaneció el rey, ¿no? O cómo amaneció el príncipe, ¿verdad? Es decir, si ofendía a alguien de la nobleza, si es que el rey estaba de buen humor, pues si uno tenía suerte de tal vez solo terminar cortado una mano, una pierna, pero por el mismo acto, otras personas terminaban pues muertos o en calabozos de por vida. Entonces, la ley como tal da, según Beccaria, genera un límite a la irracionalidad del Estado. Igual, yo planteo una pregunta: por el hecho de la validez formal de la norma, ¿se extingue cualquier posibilidad de arbitrariedad por parte del Estado? Bueno, para mí la respuesta es que no. ¿Qué se entiende por validez formal para quienes no lo tengan claro? Cuando hablamos de la validez de la norma jurídica en general, y tomemos el ejemplo propio de la ley, ojo, como norma jurídica, la ley como tal, en definición teórica, no es como se los define en muchos de los códigos civiles, ¿no? En el caso ecuatoriano, el artículo 1 del Código Civil, la ley y la declaración de la voluntad soberana que está en la forma prescrita, dice:
dice el Código Civil. Esa no es una definición para mí correcta de ley. La definición correcta de ley es que es una clase de norma jurídica, ¿ya? Y entonces la validez de la norma jurídica, no solo de esta, pero bueno, para tomar el ejemplo trivial de la ley, depende de dos factores. De un lado la validez formal, de un lado la validez material, ¿no es cierto? La una nos dice que refiere al procedimiento y la otra nos dice que ahora, en los estados supuestamente constitucionales, constitucionalistas, que la norma, primero, la ley no ha de contradecir a la Constitución, pero más allá de eso, que el contenido de la norma ha de estar en función de los derechos, de los catálogos de derechos que tienen muchos de las constituciones garantistas, ¿verdad? Pero a mí el hecho de que haya un procedimiento establecido, y hablemoslo en la materia, para establecer tipos penales, no cierra bajo ningún concepto la posibilidad de arbitrariedad del Estado. Sí, o sea, estamos viendo, o sea, se ve en la realidad. Muchos delitos impunes de aquellos funcionarios que han estado en el Estado. Si es que pueden apagar. Bueno, ya les apagué yo. ¿Cuáles son los aspectos que integran el principio de legalidad? Esto se lo encuentra en los manuales, va a depender del autor. Bustos Ramírez, por ejemplo, sí nos habla de una manera clara de qué aspectos son los que integran el principio de legalidad. De un lado, lex scripta, lex stricta, lex previa. Acá hace referencia a cada uno. Bueno, la lex scripta, en resumen, todas las fuentes del derecho, todas, más bien, las demás fuentes del derecho que no sean la ley están sometidas a esta. La costumbre, la jurisprudencia, incluso los principios generales del derecho, se someten a la ley. Se someten a la ley. La ley estricta, dice Bustos Ramírez, la llama también cierta. Aquí hay una confusión, porque muchas veces de las clases se nos hace una cuarta división. Se habla de ley estricta, certa y previa. No es así. Ley estricta es lo mismo que lex certa o ley cierta. ¿Qué dice esto? Que el juez está obligado, y ahí sí un poco en aquella frase que nos viene de la Revolución Francesa, que tenían los franceses, el juez es solo la boca por la que habla la ley, ¿ya? En ese sentido, el juez no se puede convertir en legislador, ¿ya? Y de otro lado, claro, se prohíbe la analogía. En su momento, en la parte del derecho penal objetivo, o cuando estemos en el jus penale, hablaremos. Espero que sí logremos hablar de la analogía, porque en derecho penal no toda analogía está prohibida, ¿ya? La analogía en malam partem está prohibida. La analogía en bonam partem está permitida, ¿sí? Pero es interesante esta cuestión, que a su vez también podría sonar, no sé si contradictoria. ¿Con qué? Por ejemplo, con la jurisprudencia. Con la jurisprudencia, al menos en el Ecuador, la jurisprudencia obligatoria. ¿A qué hago referencia con jurisprudencia obligatoria? Para quienes son estudiantes de aquí, del Ecuador, en la Constitución existen de hecho dos formas de jurisprudencia, pero que para efectos es lo mismo, pero por su naturaleza son distintos, por su origen son distintos. ¿A qué me estoy refiriendo? Nosotros tenemos de un lado una jurisprudencia que en la Constitución se llama jurisprudencia obligatoria, y de otro lado tenemos aquella jurisprudencia que la llama jurisprudencia vinculante. En la cuestión de terminología, vinculante y obligatorio no tiene distinción, ¿no? O sea, vinculante es obligatorio, lo obligatorio es vinculante. Ahí el legislador constitucional para mí usó sinónimos de una manera irrelevante, ¿ya? Pero la jurisprudencia obligatoria en el caso ecuatoriano refiere a aquellos fallos que se emiten en las salas, en el pleno de la Corte Nacional de Justicia, en otros países Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Y que, claro, cumplen un procedimiento, se conoce aquí como fallos de triple reiteración. No sé en otros países, si es que alguien es de otro país y está aquí, nos puede dar luces tal vez cómo es ahí. Aquí hablamos de fallo de triple reiteración, ¿verdad? Es decir, un caso, ahí sí, casos análogos que han entrado a las salas distintas de la Corte Nacional, es decir, en materia laboral, un trámite tal vez sobre, digamos, una impugnación de un visto bueno, y en la otra sala ingresó lo mismo, y en la otra sala lo mismo, y hay un objeto en particular. Si existe
un fallo un fallo común para las 3 salas, se puede entender eso fallo de triple reiteración que tiene que ser aprobado por el pleno de la Corte, ¿ya? Y en el pleno me estoy refiriendo a los 21 jueces que tiene la Corte Nacional de Justicia. No sé cómo sea en otros países. A eso lo conocemos como jurisprudencia obligatoria. Dice la Constitución de jurisprudencia obligatoria. La jurisprudencia vinculante es aquella que emana o nace de otro órgano, de otra corte, ¿ya? Acá de la Corte Constitucional. Tal vez en otros países se los conozca como tribunales constitucionales. En el Ecuador también se llamaba Tribunal Constitucional en la Constitución del 45. ¿Ya? Pero claro, en naturaleza son distintos. Naturaleza son distintos. La Corte Nacional es el máximo órgano de justicia ordinaria, donde se ven los aspectos de legalidad, y en la Corte Constitucional es el máximo órgano de justicia constitucional. La Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación y control constitucional en materia de derechos, ¿verdad? ¿Y por qué planteaba yo aquí una contradicción? Y me fui a esto. Recuerden, dije que en la justicia ordinaria, en la cuestión de en la Corte Nacional de Justicia, se discute justamente los aspectos ya de la legalidad puramente. De ahí que, por ejemplo, la casación no sea conocida como instancia. No existe una tercera instancia, tenemos un recurso. Los abogados saben, los estudiantes saben que en el caso ecuatoriano, en la casación, no se ventila prueba, no se practica prueba, ¿verdad? Solo se discute la interpretación del derecho, ¿ya? Y claro, ahí yo planteo un choque con esta definición de Bustos Ramírez, que nos dice que la ley estricta impide que el juez se convierta en legislador. Bueno, ¿qué pasa cuando existen los fallos de triple reiteración? Eso no es del juez un legislador. Yo diría que sí. La jurisprudencia es fuente del derecho. De ahí un choque. De ahí un choque. Y la lex previa está en relación con la irretroactividad de la ley. En otras palabras, en negativo, si es que quieren, en materia penal está prohibida la retroactividad. De hecho, esto es una regla en la teoría general del derecho, ¿no? Recuerden que en la teoría general del derecho, la retroactividad está en función de 2 conceptos más, ¿no? La seguridad jurídica, si ven el artículo 82 de la Constitución, nos dice el derecho del ciudadano a contar con leyes claras, previas, ¿verdad? La seguridad jurídica, la teoría de los derechos adquiridos y obviamente la retroactividad. Son temas que convergen, ¿ya? Pero claro, en materia penal existen excepciones. ¿Cuál es la excepción? Sí existe retroactividad en materia penal cuando está, más bien, por consecuencia de un principio, ¿ya? El principio de favorabilidad. Pero ese es un principio que está, más se lo estudia en la cuestión de la parte adjetiva del derecho penal, y entonces aquí no nos compete meternos en esto. En su momento, en el jus penales sí, tal vez sí convenga entonces hablar no solo de la retroactividad, porque incluso en la doctrina, ¿no? En la dogmática penal se habla de retroactividad, ultraactividad, ¿no es cierto? Bueno, el principio de legalidad, ¿dónde se condensaría? Recuerden que yo decía que tanto los principios tanto los conceptos que se estudian en el jus puniendi, cuanto los conceptos que se estudian en el jus penali, de alguna manera tienen que converger en la teoría del delito. Si no, tendría sentido enseñar esto al principio y después ir a la teoría del delito. Pues el principio de legalidad se condensa en la tipicidad. Esto lo vamos a dar en su momento, ¿no? ¿Qué entender por tipo? Que si se debe hablar de tipo, típico, qué es tipificación. A veces son conceptos que se confunden, ¿no? E incluso la propia definición de tipo, entender qué es tipicidad. Si es que el concepto de tipicidad en realidad es concepto que está en la dogmática, sobre todo alemana. Bueno, ya me adelanto un poco, la respuesta es que no, porque en alemán
¿no? Se tiene como término el Tadbestán, ¿verdad? Y Tadbestán no se traduce como tipicidad. Es un concepto, los estudiosos dicen una mala traducción y que por eso mismo a veces genera confusión. Y genera confusión justamente incluso con otras categorías, como la antijuridicidad, ¿ya? Pero tipo, Tadbestán significa supuesto de hecho, nada más. Y eso ya lo vamos a ver en su momento. Y claro, Jiménez de Azúa cita a Belling, ¿no? Y obviamente lo cita por obvias razones. Bueno, aquí ya me estoy metiendo un poco también en la evolución de los esquemas del delito. Recordarán ustedes que en las escuelas del delito, ¿no? Las que conocemos desde la escuela alemana, porque no, vamos a ver en su momento, vamos a topar la escuela italiana, ¿no? Con la escuela positiva italiana y con la escuela clásica italiana, separándola. No confundir con la escuela que algunos la llaman clásica, la escuela causalista, que ya son propiamente escuelas alemanas. Yo en el derecho penal, o al menos así lo entiendo, han habido dos escuelas. De un lado, la escuela que hasta su momento tuvo gran apogeo, que es la escuela italiana, luego la escuela alemana, y que es la escuela a la que nos adherimos la mayoría de países latinoamericanos, por influencia de los españoles. Son las traducciones que más nos han llegado. Pero entonces, en la evolución de la dogmática penal moderna, como se la conoce desde von List, ¿no? Muchos representantes hasta la actualidad se ha estructurado en escuelas. Escuela positivo naturalista o la famosa escuela causalista, de las dos formas la encuentran, los neocantianos, ¿no? Los finalistas y a quienes agrupan a los postfinalistas, ¿ya? Y en los postfinalistas ubican a la escuela de la vertiente roxiniana y a los que siguen a Jacobs, a los jacobsianos, ¿verdad? Y los postroxinianos, perdón. Pero recuerden ustedes que von List, por ejemplo, cuando define el delito, no lo define como acción típica, antijurídica y culpable. No. Von List entiende al delito como aquella acción antijurídica y culpable. El concepto de tipicidad no es un concepto de von List. ¿Es un concepto de la escuela causalista? Sí, pero de von List no. Es un concepto de Belling. De ahí que, por ejemplo, a la escuela causalista o a ese esquema se lo llame esquema List-Belling. Y por eso justamente Jiménez de Azúa cita a Belling en esta cuestión de la tipicidad, porque es Belling quien en una de sus obras, si no me equivoco, en la obra de el tipo penal de Belling, supera aquella frase de que nullum crimen, nulla poena sine lege, más bien diciendo que de la traducción, no hay pena, no hay delito sin ley previa, que sería lo correcto, a plantearse esta frase de no hay delito sin tipicidad. Bueno, la mera legalidad, la estricta legalidad. Ya, la estricta legalidad es aquella, perdón, la mera legalidad es aquella que se expresa en la frase en latín, o sea, nullum crimen, nulla poena sine lege previa. La estricta legalidad es un concepto desde el garantismo penal. En Ferrajoli encontramos la estricta legalidad en Derecho y Razón con los 10 axiomas de Ferrajoli, ¿no? Los 3 primeros hacen referencia a la mera legalidad y los 7 siguientes complementan esa mera legalidad y se conoce todo eso como la estricta legalidad. Ferrajoli, como saben ustedes, en esos axiomas mezcla, si quiere, la parte sustantiva con la parte adjetiva, es decir, él plantea principios incluso de derecho procesal penal que deberían verse para que exista en realidad una legalidad completa. Principio de lesividad. Este principio de lesividad es el que se conoce desde la teoría, desde la frase latina como nullum crimen sine iniuria. Tiene
¿A qué hace referencia? A que no se pone el pensamiento, es fundamental el desvalor del resultado. Tal vez esto del desvalor del resultado en su momento lo vamos a tratar en la antijuridad formal, la antijuridad material, ¿no? Pero no se pone el pensamiento, esto es lo interesante. Nuestro código al menos digo, en el texto de la ley, el Código Penal dice que el derecho penal que nosotros manejamos es un derecho penal no de autor, sino de acto, ¿sí? Y entonces por eso mismo, no se pone el pensamiento. Esto, bueno, esto del pensamiento, ya lo vamos a tratar incluso ya en la cuestión de la acción, tal vez igual, o en algún momento se citará, no recuerdo bien si está en las láminas, pero por ejemplo en los esquemas del delito con la estructura de Francesco Carrara, cuando Francesco Carrara definía el delito, lo definía desde un lado, una postura subjetiva, una postura objetiva. No es la misma clasificación que harían los causalistas de la postura subjetiva y postura objetiva del delito, ¿no? Carrara planteaba que el delito tiene que ser de un lado, tiene una fase interna y de un lado una fase externa. Pero si es que solo existe la fase interna, no hay delito. Si es que solo existe la fase externa, tampoco hay delito. Debe haber fase interna más fase externa. Lo que él conocía como la acción externa dañosa, ¿ya? Entonces, en ese sentido va este principio. No punir el pensamiento. Necesariamente tiene que haber una lesión. Por eso es principio de lesividad. Justamente, ¿una lesión a qué? Al bien jurídico. Y a esto es a lo que vamos a ir más adelante. Sí, después de los principios, creo que está en la programación de estas diapositivas. Hay un poco hacer el barrido histórico de las teorías del bien jurídico, ¿ya? ¿Por qué? Porque claro, o sea, todos quienes hemos estado en cursos de derecho penal nos dicen, hablamos de derecho, ¿qué es el derecho penal? Bueno, el derecho penal, ¿para qué está el derecho penal? Y lo dijimos hace un momento, está para proteger bienes jurídicos. Eso ya está en el lenguaje de los abogados penalistas, de los académicos, de los estudiantes. O sea, eso ya se lo toma como verdad absoluta, que está para proteger bienes jurídicos. Pero sobre los bienes jurídicos ya no hay un debate, o al menos yo no he escuchado un debate actual, más allá, como lo dije en su momento, de la postura que tal vez la trae al debate Jacobs, ¿no? Cuando él plantea la cuestión de si es que en realidad lo que se protege es bienes jurídicos o la vigencia de la norma. ¿Ya? Aunque es un concepto que también no es tan nuevo, porque ya lo vamos a ver en la evolución de los esquemas de delitos, ya hubo autores que planteaban lo mismo. Si no estoy mal, por ejemplo, Carl Binding. Carl Binding en su maravillosa obra que es La teoría de las normas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo del bien jurídico. ¿Dónde se expresa el principio de lesividad? ¿En qué categoría? ¿En qué categoría del delito? ¿Dónde pasa? Pues es en la antijuridicidad. Recuerden, antijuridicidad formal, antijuridicidad material. Ahorita en grosso modo, en su momento vamos a analizar esto, vamos a relacionar con otros conceptos como normas primarias, normas secundarias, normas de determinación, normas de valoración, que es donde también entra el tema de la antijuridicidad. Antijuridicidad o antijuridicidad, como se encuentra en otros textos. De pasito, les aclaro, aquí está mal en la lámina, yo he puesto mal. Lo correcto es antijuridicidad. Ya, estamos hablando de la juridicidad. Si revisen un diccionario jurídico, usted va a encontrar como juridicidad, no juridicidad. ¿Ya? Bueno, el principio de lesividad se nos presenta con otros subprincipios, esto tomando la postura de Luigi Ferrajoli, ¿no? Ya. Ferrajoli no habla de principio de lesividad en la traducción, al menos no se encuentra como lesividad, sino como ofensividad. Y les dejo ahí, está, sí creo que lo pueden ver, está abajo, ver Ferrajoli, es un artículo, está en el internet, el principio de lesividad como garantía penal, es de la revista Nuevo Foro Penal. Tiene un artículo donde habla justamente de este principio. Y él nos habla de que existe el principio de lesividad en abstracto o principio de ofensividad en abstracto y el principio de ofensividad en concreto.
Yo le dice que nadie puede ser castigado por un hecho que no ofenda bienes jurídicos de relevancia constitucional. Él un poquito ya se fue a a materia constitucional, ¿no? Y es que de hecho esto también cuando vemos la teoría de los bienes jurídicos, vamos a ver cuál es el concepto. Pues, ¿por qué no es lo mismo un bien jurídico que un derecho? O todo derecho es bien jurídico, o todo bien jurídico es derecho, o a su vez se confunde también el término de bien jurídico, ¿no? Con cosa, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso lo vamos a dilucidar más adelante. Pero bueno, este principio de ofensividad, y lo interesante es esto que está aquí, que es dirigida al legislador. La ofensividad en abstracto va dirigida al legislador, mientras que la ofensividad en concreto va dirigida a los jueces. ¿Por qué? Porque son aquellos jueces quienes ejecutan justamente o dan por sentada la consecuencia jurídica, desde la teoría de las normas, la consecuencia jurídica que vendría a ser la pena, ese bien jurídico tiene que estar protegido en concreto en esa norma, y pues ya a quien le compete ejecutar esa norma, determinar si es que el delincuente cumplió con la norma desde la postura de binding, o si es que desde otra postura violentó la norma, pues es al juez, ¿ya? El principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad hace referencia, bueno, se traducen con esta máxima, nulla poena sine culpa, y hace referencia al reproche que se hace a la persona. De ahí que esté en la diapositiva personalicia, ¿ya? Sobre el principio de culpabilidad, el tema del debate del concepto no lo voy a topar aquí, sino más adelante, en la categoría, ¿ya? Entender si es que el principio de culpabilidad es un concepto normativo o un concepto psicológico. Muchos de ustedes ya han de haber visto estos temas, ¿verdad? Concepto psicológico como tal se tenía en la escuela causalista, y de ahí que, por ejemplo, el dolo y la culpa estaban en la culpabilidad, ¿ya? En la actualidad sabemos que no es así, y entonces eso lo vamos a topar en su momento, a la luz de, yo voy a procurar apegarme a la obra de Goldschmidt, que es quien tiene el concepto justamente, la culpabilidad como concepto normativo, y de ahí ya me adelanto a que en la mayoría se defiende un concepto normativo de culpabilidad. Pfister, por ejemplo, Pfister, que es un autor alemán, post-roxiniano, actual, Helmut Pfister nos dice que el autor habrá merecido una punición solo en tanto y en cuanto por su conducta se le pueda hacer un reproche personal, ¿verdad? Y de ahí que también esto tenga consecuencias en otro tema de la teoría del delito, y que es el último tema, en la autoría y la participación, ¿ya? Hay quienes también aquí, no sé si equivocadamente, hablan del principio, un subprincipio de dolo y culpa. No sé. Mañana sería conveniente cuando tratemos del tema de, voy a ampliar con otros 2 o 3 principios del tema de la responsabilidad subjetiva, tal vez topar esta cuestión. Pero bueno, basta decir que el principio de culpabilidad, entre otras posturas, entre otras puntos de vista que se tienen en la teoría en la dogmática penal, lo que la mayoría de autores acepta es que el principio de culpabilidad lo que hace es referencia justamente a lo que dice Pfister o lo que está en las esferas en la lámina, a la reprochabilidad personal. Justamente, reprochabilidad. Hay quienes hablan de que el principio de culpabilidad está en función de la medida de la pena, ¿no es cierto? De la cuantificación de la pena, o de la categoría dogmática, solo como categoría dogmática, o de la reprochabilidad. Lo que se acuerda es justamente sobre esto último, sobre el reproche personal que se hace. Yo no sé si es que ustedes han visto, para quienes estudiantes ecuatorianos, yo no sé cuántos estudiantes en realidad aquí están de otro lado, de otro país, pero creo que su gran mayoría son ecuatorianos, han visto este principio de culpabilidad en el Código Orgánico Integral Penal. El principio de legalidad sí está en el Código Orgánico Integral Penal. El principio de mínima intervención sí está en el Código Orgánico Integral Penal.
el principio de lesividad está, pero no expresamente dicho, como principio de lesividad o principio de ofensividad, ¿verdad? Pero cuando en algún artículo del COIP, creo que es el 24, no recuerdo bien, si alguien lo tiene a la mano y me corrige el número, pero más o menos dice que el derecho penal lo que está es para sancionar con aquellas conductas penalmente relevantes que causan resultados lesivos, descriptivos y demostrables, dice el código. Ahí está el principio de lesividad. Pero el principio de culpabilidad, ¿dónde está? ¿Lo han encontrado? ¿Alguien ha visto el principio de culpabilidad en la legislación ecuatoriana? Bueno, yo mismo voy a responder. Como principio como tal, no. No, es que no está el principio, sí. No dice principio de culpabilidad del Código Orgánico Integral Penal. Pero se puede deducir. ¿Cuál sería el principio que sí está en la norma penal y que tiene que ver con el principio de culpabilidad? Y es que se lo puede deducir justamente de la frase de Frister que está incluso abajo, solo en tanto y en cuanto por supuesto se le puede hacer un reproche personal. Bueno, voy a decirlo yo. Y eso sí está expresamente, el principio sí está en el Código Orgánico Integral Penal, y es el principio de presunción de inocencia. ¿Ya? Ahí está, o ahí se lo puede entender al principio de culpabilidad. ¿Ok? Bueno, eso de un lado. Les dije que iba a tratar de condensar o explicar, no está en lámina, ¿ya? Pero la postura de Mirpuch, donde él condensa todos estos principios desde su postura, ¿no? O desde su concepción de un Estado social y democrático. Mirpuch tiene justamente una obra del Estado democrático, del Estado social y democrático, donde plantea los principios o los liga a esos conceptos. ¿Ya? Entonces, él dice que los principios limitadores solo se los puede entender en un Estado social y democrático de derecho, no en otro régimen. Yo en eso, como les decía hace un momento, no me apego mucho, porque yo parto de que podemos estar bajo un régimen social, democrático, de derechos y justicia, como pasa en el caso ecuatoriano, pero en que, si es que el poder punitivo se quiere desbordar, se desborda por donde puede. Se desborda tanto desde las actuaciones policiales, desde los órganos de policía, cuanto incluso desde aquellos órganos encargados de la producción normativa, que no hacen, a mi criterio, ningún análisis ni de ley lata ni de ley referenda para en este caso, la tipificación o la técnica legislativa penal para plantear qué ha de entenderse por bienes jurídicos. Yo pienso que eso es discutible. Pero bueno, Santiago Milpuy plantea que entonces el Estado de Derecho, más bien al revés, el jus puniendi se asienta sobre un Estado de Derecho, social y democrático. ¿Cuál es la finalidad? Según el autor español, es proteger a la sociedad. Y entonces él habla de límites, ¿no? Y nos plantea algunos límites que son, por ejemplo, el Estado de Derecho, el Estado social y el Estado democrático. Más bien, que tienen que ver con esas concepciones de un Estado. Entonces, ¿cuál es el principio que estaría en el Estado de Derecho? Propio del Estado de Derecho. Bueno, y la respuesta es obvia, ¿no? El principio de legalidad. Nulo un crimen, nulo un crimen sine lege, nulo in poena sine lege. Decía Mesger, que es el paladín de la libertad ciudadana, ¿no? También, yo digo, es una postura muy contractualista, muy idealista. Tiene que ver con el contrato social, obviamente. Y es que dice que el poder soberano se expresa en el poder legislativo y a su vez el poder soberano se expresa en la ley. De ahí que obviamente, y por ejemplo en los códigos civiles se tenga esa definición de ley.
ley, la declaración de la voluntad soberana, ¿no? Como digo, yo no estoy muy a favor de eso. Pero la legalidad para Santiago Milpuy es de un lado, exigencia de seguridad jurídica y de otro lado, exigencia de garantía política. Exigencia de seguridad jurídica, por lo que mencioné hace unos momentos, del artículo 82 al menos en el Ecuador. El conocimiento de normas previas claras, ¿no es cierto? En el caso de materia penal, conocimiento previo de qué conductas son penalmente relevantes y qué sanciones, a qué sanciones me puedo hacer merecedor por tener ese tipo de conductas penalmente relevantes. Es decir, el conocimiento previo y claro de qué es delito, de qué delitos hay, ¿no? Tener un catálogo de delitos y qué pena le son atribuibles a cada delito. Y de otro lado, la garantía política. Santiago Milpuy dice que todas las penas, ¿no?, son admitidas por el pueblo. Eso sigo pensando yo que es un discurso romántico. O sea, no. Y Santiago Milpuy habla de garantías del principio de legalidad. Tal vez un poco en el sentido de Busto Ramírez, más bien al revés, no en el sentido de Busto Ramírez en esa conceptualización de lex scripta, lex previa, ¿no? Y ley estricta, sino Milpuy ha hecho otra abstracción y nos habla de que el principio de legalidad, de un lado, es una garantía criminal, es una garantía penal, es una garantía jurisdiccional, perdón, y es una garantía de ejecución. Garantía criminal, ¿por qué? El delito está determinado por la ley. Garantía penal, la pena está determinada por la ley. No creo que haya hecho mayor cosa Santiago Milpuy, más que darle la vuelta a la cuestión de redacción, pero bueno, si es que se quiere verlos como garantías, eso creo que es el aporte, pero estamos ahí en la misma definición, nulo un crimen, nulo impugna sine lege, dándonos la vuelta. Garantía jurisdiccional, esto creo que sí es nuevo, es decir, que la sentencia judicial determina la culpabilidad, ¿ya? Y esto es a lo que Frister le llama reserva judicial, ¿sí? No confundirse con reserva de ley. Reserva judicial, solo por sentencia, se determina la culpabilidad de una persona. Y de ahí entonces, vean ustedes que sí se puede deducir del principio de presunción de inocencia, porque el principio de presunción de inocencia, en el caso ecuatoriano, dice casi lo mismo. Y la garantía de ejecución, que igual, la ejecución de la pena ha de ser reglada por ley. ¿Y eso tenemos o no tenemos en el Ecuador? En el Ecuador sí tenemos. Justamente la parte final del Código Orgánico Integral Penal se habla de la ejecución de la pena. Es lo que se conoce también como derecho penal ejecutivo. ¿Sí? Luego, esto en el Estado democrático. En el Estado social, él relaciona que en el Estado social se expresa de mayor forma el principio de mínima intervención en sus dos caracteres, subsidiario, fragmentario. Ya no voy a repetir lo que era subsidiario y lo que era fragmentario. Y en el Estado democrático, que está en función de la libertad de las personas, se expresa, según él, el principio de culpabilidad. ¿Por qué? Por las dos, ¿qué sería? Por las dos posturas, no sé si llamarlo posturas, igual caracteres en los que se expresa el principio de culpabilidad, la reprochabilidad y el carácter personalicio. Luego Santiago Milpuy también nos habla de otros principios que digo, sería conveniente, si es que ustedes lo permiten, el día de mañana tratar de revisarlos, que el principio de dolo culpa, ¿no? Que el principio de imputación personal, ¿verdad? Que está en función de la capacidad de culpabilidad. No sé si me hago entender. A partir de Milpuy, el principio, en la categoría dogmática de la culpabilidad se estudia la imputabilidad, ¿no es cierto? La capacidad de culpabilidad también se conoce y ahí estudia justamente esto, capacidad de culpabilidad. No sé si ahí convenga. Lo que sí, entonces, trataré de explicar es otros principios que están en un buen número de manuales, pero que yo no los tomo, que sería el principio ne bis in idem, non bis in idem, ¿ya? El principio de responsabilidad subjetiva, que creo que son dos principios que me interesaría toparlos. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque si no es así, pues
Si es así, perdón, diría que podríamos dar por terminado la sesión de hoy. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, perfecto. Sí, sí estamos de acuerdo. Si es que quedaríamos hasta ahí. ¿Alguien tiene algún punto en contra, alguna observación que hacer? La primera parte es entendido. Sí. No sé si quienes también nos visitan de otros lados tengan alguna observación a este primer tema, o incluso a la cuestión de cómo se ha dado la exposición, si es que creen que se debe utilizar otra herramienta o solo una exposición magistral sin usar láminas. No sé, ¿hay alguna oposición a eso? Bueno, entonces tomaré el silencio como respuesta favorable. Entiendo que está todo bien. Bueno, les agradezco entonces por la presencia de esta primera reunión. Nos veremos el día de mañana con otros temas. Cualquier comentario, duda, queja, háganla saber en el grupo que tenemos, o incluso por interno a mi persona, a mi chat interno, y para ver si podemos seguir mejorando. Como les decía, el Drive, para los que ya tienen, el Drive es para material de educación continua, de educación autónoma. Ahí van a encontrar de cada tema diversos autores, entonces pueden tomarlos para contradecir lo que yo estoy diciendo, incluso afirmar lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces el día de mañana continuamos con estos principios que estarían complementando la cuestión del jus puniendi. Creo que sí vamos a lograr entrar, no, tal vez no terminar, tal vez sí, tal vez no, la evolución de la teoría del bien jurídico, que necesariamente nos va a tocar revisar autores, y en ese sentido, y es un adelanto a los esquemas del delito que vendrá después, porque cada autor de cada escuela ha formulado una definición de bien jurídico. Y hasta la actualidad, cualquier profesor, cualquier dogmático, estudioso del derecho penal, da una definición de bien jurídico, ¿verdad? Y entonces, si es que logramos acabar eso mañana, lograríamos empezar la otra semana ya el derecho penal objetivo. Y ahí vamos a ver la teoría de la norma y algunos conceptos más que hay que ver ahí. Ahí vamos a ver igual la cuestión de las normas penales en blanco, ¿ya? Normas primarias, normas secundarias. Sí, entonces, bueno, hasta ahí les agradezco mucho la presencia. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias, Leo.